Un llanto que nadie más escucha. Un niño con un rostro que no debería existir. Un plan sellado en la sombra mientras el valle celebra una boda. Valle Salvaje acaba de entrar en su fase más oscura, y nada volverá a ser igual. Luisa no fue a la boda. No porque tuviera miedo, no porque no quisiera. Fue porque algo más urgente la consumía por dentro. Una verdad que siente en los huesos pero que aún no puede tocar. Mientras Matilde bajaba vestida de novia del brazo de Martín, mientras Rafael recibía a los invitados con la dignidad de su título, mientras las campanas de la capilla anunciaban una unión, Luisa caminaba sola hacia la cabaña de las parteras, con la determinación de alguien que ha decidido que la verdad vale más que cualquier celebración. Pero lo que encontró allí no era lo que esperaba. No fue una confesión. No fue una prueba. Fue un sonido. Un llanto de bebé, claro, insistente, imposible de ignorar, que nadie más escuchaba. Las parteras la miraban con normalidad. Para ellas, el silencio era total. Pero para Luisa, ese llanto lo llenaba todo. Y cuando salió de la cabaña, el sonido la siguió. Lo escuchó de nuevo en la casa pequeña, un lugar donde no debería haber ningún bebé. Y ahí fue cuando la certeza y el miedo comenzaron a mezclarse de una forma que no supo cómo detener. ¿Está Luisa perdiendo la razón, o está más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre el bebé de Adriana? Esa es la pregunta que el episodio planta con una frialdad calculada. Y no la responde. Porque Valle Salvaje sabe exactamente cómo mantener al espectador al borde del asiento. Desde el primer momento, Luisa había llegado a la cabaña con una actitud diferente. No fue con acusaciones, no fue con confrontación directa. Llegó con algo mucho más peligroso, la apariencia de la vulnerabilidad. Se disculpó por las acusaciones anteriores. Habló de su vínculo con Adriana, de la promesa que le hizo de cuidar tanto de ella como de su hijo. Su voz era suave, su actitud abierta, casi rendida. Las parteras no lo esperaban. Y ahí está el juego narrativo que hace tan fascinante a este personaje. ¿Era sincera Luisa? ¿O era una estrategia perfectamente calculada para bajar las defensas de quienes guardan el secreto? La serie no lo aclara y esa ambigüedad es exactamente su mayor fortaleza. Luisa puede ser las dos cosas al mismo tiempo, alguien genuinamente herida por la pérdida de Adriana y alguien lo suficientemente inteligente como para usar esa herida como herramienta. Pero entonces llegó el llanto. Y todo cambió. Porque si el llanto era real, significa que el bebé está cerca. Físicamente cerca. Oculto en algún lugar del valle donde nadie lo busca o donde nadie quiere que lo encuentren. Pero si el llanto era una manifestación de la mente de Luisa, entonces estamos ante algo mucho más perturbador. Estamos ante una mujer que ha llevado su obsesión tan lejos que su propia percepción de la realidad comienza a distorsionarse. La serie lleva semanas construyendo este arco con una precisión quirúrgica. Cada episodio añade una nueva capa de presión sobre Luisa. Cada rechazo, cada evasiva, cada mirada que esquiva la verdad se acumula sobre ella como piedras. Y ahora, en este episodio, comenzamos a ver las grietas. Bárbara lo percibe. Cuando Luisa regresa y Bárbara la enfrenta, no lo hace con delicadeza. Le exige saber dónde estuvo realmente durante la boda. Y Luisa no miente. Le dice la verdad con una firmeza que deja claro que no se arrepiente de nada. No fue a la boda porque su prioridad es la investigación. Porque la verdad sobre el bebé de Adriana vale más para ella que cualquier compromiso social. Esta confesión tiene dos lecturas. La primera, Luisa es una mujer íntegra, comprometida con una promesa que hizo a alguien que ya no puede defenderla. La segunda, Luisa está perdiendo el control de sus propias decisiones, dejando que la obsesión dicte cada uno de sus movimientos. Alejo también lo ve. Y su preocupación no es superficial. No se trata solo de lo que Luisa está haciendo, sino de cómo lo está haciendo. La forma en que cada semana la presión la cambia un poco más, la manera en que el peso de todo lo que sabe y todo lo que sospecha empieza a reconfigurar quién es. Alejo la quiere. Y precisamente porque la quiere, lo que ve le asusta. La búsqueda de la verdad tiene un costo. Y Luisa está empezando a pagarlo. Si quieres seguir este análisis cada semana, suscríbete al canal. El secreto de Adriana es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y cada episodio, una nueva pieza encaja. Mientras Luisa lidiaba con sus propios fantasmas, en otra parte del valle se desarrollaba una batalla completamente diferente. Una batalla sin gritos, sin violencia física, pero cargada de una tensión que lo dice todo sin necesidad de palabras. Enriqueta y Mercedes. Cara a cara. Enriqueta no llegó con rumores. No llegó con insinuaciones débiles ni con suposiciones sin fundamento. Llegó con una convicción construida durante semanas de observación, de análisis, de conectar cada pieza que el relato oficial intentaba ocultar. La versión que todos repiten, la de los malhechores que mataron a Domingo, ya no le sirve.
No le ha servido desde hace tiempo. Y en este episodio decide decirlo en voz alta, directamente, mirando a Mercedes a los ojos. No fueron unos malhechores. La incomodidad de Mercedes es inmediata y elocuente. No explota. No contraataca con furia. Se defiende con la compostura de alguien que ha practicado esta versión durante demasiado tiempo. Pero precisamente esa compostura revela lo que intenta esconder. Enriqueta lo sabe. Cada silencio, cada palabra cuidadosamente elegida, cada momento en que Mercedes evita sostener su mirada, es una confirmación. La sospecha apunta hacia Bernardo. Y ese nombre, aunque no se pronuncie con todas sus letras en esta escena, flota en el aire con una presencia que nadie puede ignorar. Entonces entra Damaso, y la dinámica cambia por completo. Braulio, el hijo de Enriqueta, percibe el cambio de inmediato. El momento ya no es el adecuado. Madre e hijo se retiran, pero esa retirada no es una derrota, es una pausa estratégica. Enriqueta ha sembrado lo que necesitaba sembrar. Ahora toca observar cómo crece. A solas con Mercedes, Damaso no pierde tiempo. Su mensaje es directo, casi frío en su claridad, no debe ceder. Ni un milímetro. Cualquier concesión, cualquier duda expresada en voz alta, cualquier gesto que sugiera incertidumbre será interpretado como una confirmación de culpa. La única forma de protegerse es mostrarse firme. Firme hasta la agresividad si hace falta. Esto dice mucho sobre cómo Damaso entiende el poder. Para él, el mundo no es un espacio de negociación. Es un territorio donde la debilidad no tiene cabida. La verdad, en su lógica, no importa tanto como el relato. Y el relato hay que defenderlo con la misma determinación con que se defiende la vida. Pero Mercedes no está completamente convencida. Y esa es la fisura que la narrativa explota con maestría. Hacia afuera, Mercedes puede construir una armadura, puede sostener la versión, puede enfrentar las acusaciones con una frialdad aprendida. Pero hacia adentro, las palabras de Enriqueta han dejado una huella que no desaparece. Una duda pequeña, casi invisible, que Damaso percibe y que intenta sofocar con su insistencia, pero las dudas no se sofocan con palabras. Se sofocan con la verdad. Y la verdad es precisamente lo que Damaso lleva tanto tiempo intentando enterrar. Lo que esta escena revela no es solo la estrategia de dos personas que intentan protegerse. Revela que el secreto sobre Domingo no es una verdad olvidada ni accidental. Es una información que se mantiene oculta mediante decisiones conscientes, renovadas en cada episodio, reforzadas en cada conversación privada. Alguien decidió ocultarla. Alguien la sigue ocultando. Y ese alguien tiene nombre. La presión aumenta. Damaso lo siente. Su insistencia en actuar con firmeza no es la confianza de alguien que controla la situación. Es la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Enriqueta no va a detenerse. Luisa no va a detenerse. Y el castillo de naipes que han construido durante tantos episodios tiene más grietas de las que ninguno de los dos está dispuesto a admitir. La verdad no puede contenerse para siempre. Solo puede retrasarse. Y en Valle Salvaje, cada retraso tiene un precio. Lejos de las tensiones del poder y los secretos más oscuros, el Valle guardaba en ese mismo episodio una escena completamente diferente. Una escena que no gira en torno a la muerte ni a la traición, sino a algo mucho más humano, y quizás por eso mismo, mucho más revelador. La cocina. Primera hora de la mañana. Amadeo entra y lo que encuentra no tiene nada que ver con lo que esperaba. Francisco y Peppa, dormidos en el suelo, abrazados. Una imagen que en otro contexto podría resultar tierna, pero que en este espacio, con estas jerarquías y estas normas, se convierte de inmediato en un problema. Amadeo no explota. No grita. No reacciona con la furia que quizás cabría esperar de alguien que acaba de descubrir a su hijo en una situación comprometida con una muchacha del servicio. Su silencio inicial es más pesado que cualquier acusación. Es el silencio de alguien que está procesando, calculando, intentando entender qué está mirando y qué significa. Peppa reacciona antes que nadie. Se levanta de un salto, sin palabras, con la vergüenza escrita en cada gesto, y abandona la cocina a toda velocidad. No huye del juicio de Amadeo. Huye de la situación completa, de haberse quedado dormida, de haber dejado que algo que debería haber permanecido invisible se convirtiera en un hecho visible e innegable. Francisco se queda. Y eso también dice algo. No huye. No se disculpa inmediatamente con las palabras que su padre quizás esperaría escuchar. Permanece ahí, enfrentando la mirada de Amadeo con una mezcla de culpa y determinación que revela que no está dispuesto a fingir que lo que siente no existe. La relación con Peppa no es un error que deba borrarse. Es algo real. Y Francisco, a su manera, ya ha tomado esa decisión. La cocina,
que durante tantos episodios ha sido un escenario de tensiones laborales y disputas de autoridad, se transforma en este momento en algo completamente diferente. Se convierte en el espacio donde una relación que había vivido en las sombras queda de repente expuesta a la luz. La salida de Peppa hacia la casa pequeña no es casual. La narrativa la conecta directamente con la presencia de Luisa en ese espacio, enlazando dos tramas aparentemente separadas y recordándonos que en Valle Salvaje, todo está conectado. Cada movimiento tiene una razón. Cada encuentro tiene una consecuencia. La pregunta que queda en el aire es sencilla pero poderosa. ¿Qué hará Amadeo con lo que ha visto? Su posición como figura de autoridad lo coloca en un lugar complicado. No puede ignorarlo. No puede actuar como si no hubiera ocurrido. Pero tampoco tiene frente a él a un desconocido. Tiene a su hijo. Y esa diferencia lo cambia todo. La escena actúa como un respiro entre las tramas más oscuras del episodio. Pero ese respiro es solo aparente. Porque la exposición de la relación entre Peppa y Francisco no resuelve nada. Al contrario, abre una nueva fuente de tensión en un valle que ya tiene demasiadas. Y las tensiones, en Valle Salvaje, nunca se quedan donde empiezan. Siempre se expanden. El desayuno en la casa grande. Un escenario cotidiano que se convierte en campo de batalla. Alejo no puede más. La distancia que José Luis ha mantenido durante semanas, la forma en que se ha desentendido de lo que ocurre a su alrededor, la frialdad con que ha gestionado cada crisis, todo eso explota en esta mañana, en una conversación que debería ser sencilla y que se transforma en una acumulación de reproches que llevan meses esperando salir. El primer golpe es claro: José Luis no fue a ver a Rafael cuando estuvo enfermo. Y para Alejo, esa ausencia no es una negligencia puntual. Es un símbolo. Es la confirmación de algo que ha ido observando durante demasiado tiempo. Su padre no está. No está emocionalmente, no está como figura de apoyo, no está como el hombre que debería ser el eje de esta familia. Está presente físicamente en el valle, pero ha dejado de estar presente en lo que realmente importa. José Luis intenta mantener el control. No se derrumba, no se disculpa con la profundidad que la situación exigiría. Contiene. Y esa contención, que en otro contexto podría leerse como madurez, aquí se lee como una incapacidad de reconocer el daño que está causando. Entonces María introduce el segundo golpe: la niña. Lo único que les queda de Julio. También descuidada, también ignorada. Este nombre, Julio, tiene un peso específico en la historia de esta familia. Y mencionarlo en este contexto no es casual. Es una forma de recordarle a José Luis que el abandono que ejerce hoy no es nuevo, que hay un patrón que se repite y que sus consecuencias se acumulan en las personas que lo rodean. La narrativa construye a José Luis en este episodio como un hombre cada vez más aislado. No porque los demás lo rechacen, sino porque sus propias decisiones lo van alejando de cada persona que podría sostenerlo. Su autoridad, que siempre fue incuestionable, empieza a resquebrajarse. No desde afuera, sino desde adentro, desde el corazón mismo de su familia. Y lo más inquietante de esta escena no es lo que Alejo le dice, es lo que José Luis hace después. Porque mientras en la capilla se celebra la boda de Matilde, mientras la familia intenta mantener una apariencia de normalidad y unidad, José Luis toma una decisión que definirá todo lo que viene. Una decisión que no tiene nada de normal ni de unidad. José Luis va a ver a don Hernando. Y acepta el plan. Hay que entender el peso de lo que esto significa. No es una conversación sobre posibilidades. No es un debate sobre si hacerlo o no. José Luis llega a ese encuentro ya decidido. La frialdad con que confirma su aceptación no deja margen a la duda. El hombre que quizás en otro momento habría retrocedido ante la magnitud de lo que se está planeando ya no está ahí. En su lugar hay alguien que ha sido tan presionado, tan manipulado, tan llevado al límite, que la oscuridad ya no le parece tan lejana. El plan es acabar con Victoria. Y no van a mancharse las manos directamente. Don Hernando lo tiene claro desde el principio. La ejecución recaerá en un tercero. Alguien que pueda cargar con la responsabilidad, que sirva de escudo, que haga el trabajo sin que los nombres de José Luis y don Hernando aparezcan en ninguna parte. Esta estructura no es nueva en la historia de las conspiraciones del Valle, pero sí es nueva en el nivel al que ha llegado José Luis. Cruzar esta línea no es un paso más en su camino. Es un punto de no retorno. Don Hernando, por su parte, no muestra sorpresa ante la aceptación y eso es lo más revelador de todo. Porque significa que ya lo sabía. Que toda su estrategia, toda la presión acumulada, todas las conversaciones anteriores estaban diseñadas para llegar exactamente aquí. José Luis no tomó una decisión libre. Fue conducido hasta ella, paso a paso, con la precisión de alguien que entiende perfectamente cómo funciona la debilidad humana. El contraste con la boda que se celebra en paralelo es brutal. En la capilla, Matilde y Atanasio se unen en un acto que,
a pesar de todo, está construido sobre una base de honestidad. Porque Matilde llega a ese altar sabiendo la verdad. Escuchó la conversación que intentaban ocultarle. Sabe lo que saben Atanasio y Martín. Y decidió casarse de todas formas, no desde la ignorancia, sino desde la aceptación consciente de una realidad compleja. Su declaración antes de entrar a la capilla es uno de los momentos más poderosos del episodio. Reconoce a los dos hombres que han marcado su vida. Expresa su gratitud por el esfuerzo que hicieron para que ese día fuera especial. Y elige seguir adelante. No porque esté ciega, sino porque ha decidido que el amor, incluso con sus sombras, vale más que la huida. Esa boda no es solo una unión. Es una declaración de resistencia. Y mientras se celebra, al otro lado del valle, se sella un plan que podría destruir a todos. La boda se realiza. Rafael asume su papel con la dignidad que siempre ha demostrado. Victoria está presente, callada, con esa actitud de aparente calma que en ella siempre esconde algo más. La solemnidad del momento es real, pero la tensión que late por debajo no desaparece. Todos están en el mismo espacio. Todas las historias convergen en ese instante. Y sin embargo, la más importante de las decisiones del episodio se toma lejos de allí, en la sombra, entre dos hombres que han decidido que Victoria debe desaparecer. La figura de Victoria, ausente en ese encuentro entre José Luis y don Hernando, se convierte paradójicamente en la más presente de todas. Su vida depende de un plan que se desarrolla sin su conocimiento. Y el valle, que ella creía controlar, está a punto de convertirse en su trampa. Y entonces, en medio de toda esta oscuridad, un niño. A bebé. Un rostro que no debería recordarle nada a nadie, pero que lo recuerda todo. Enriqueta se quedó con el pequeño Evaristo mientras Pepa atendía los preparativos del banquete. Un gesto cotidiano. Un favor simple. Nada que presagiara lo que estaba a punto de descubrir. Pero Enriqueta es Enriqueta. Sus ojos no miran. Analizan. Y lo que encontró en el rostro del pequeño Evaristo la dejó sin palabras. Los rasgos. La expresión. La forma en que el niño la miraba sin saber que estaba siendo examinado con una intensidad que pocas personas en el valle son capaces de sostener. Enriqueta vio a Braulio. Vio a su propio hijo cuando era pequeño. Y esa imagen, que podría haber sido una coincidencia, que podría haber sido el cansancio o la emoción del día, se instaló en su mente con la solidez de algo que no puede ignorarse. No hay pruebas. No hay una declaración. No hay un documento. No hay un testigo que confirme lo que está pensando. Solo hay una intuición. Pero la intuición de Enriqueta, a lo largo de toda la historia, ha demostrado ser mucho más confiable que las certezas de quienes la rodean. El recuerdo de Domingo cobra una nueva dimensión. Porque si Evaristo tiene rasgos que recuerdan a Braulio, y Braulio es hijo de Domingo, entonces la pregunta que Enriqueta no se atreve todavía a formular en voz alta es la más explosiva de todo el episodio. ¿Quién es realmente el pequeño Evaristo? ¿Qué ocurrió con el bebé que todos daban por desaparecido? Alguien del valle sustituyó a ese niño para proteger un secreto que conecta el presente con un pasado que nadie quiere recordar. Enriqueta no actúa de forma impulsiva. Su experiencia le ha enseñado que las conclusiones precipitadas pueden ser más peligrosas que los propios secretos. Decide observar. Recoupler. Construir una base sólida antes de dar el siguiente paso. Pero algo ha cambiado en ella. Una nueva certeza que todavía no tiene nombre, pero que ya ha empezado a caminar. Y cuando Enriqueta empieza a caminar hacia una verdad, nada la detiene. Este descubrimiento no es aislado. Se conecta directamente con la investigación de Luisa sobre el bebé de Adriana. Se conecta con las sospechas sobre Bernardo. Se conecta con la muerte de Domingo y el misterio que rodea ese crimen que la versión oficial no ha sabido, o no ha querido, explicar. Valle Salvaje está tejiendo una red donde todos los secretos están conectados. Y Enriqueta acaba de tirar del hilo que podría deshacer el tejido completo. Hemos llegado al punto donde el episodio deja de ser una acumulación de tensiones y se convierte en algo más. En un mapa. Un mapa donde cada personaje ha tomado una dirección y donde esas direcciones, inevitablemente, van a colisionar. Luisa escucha llantos que nadie más escucha y busca un bebé que quizás ya no está donde todos creen. Enriqueta sostiene en sus brazos a un niño cuyo rostro podría cambiar la historia de toda su familia. José Luis ha sellado un pacto con don Hernando para acabar con Victoria. Damaso intenta contener las sospechas de una mujer que ya no puede ser contenida. Matilde se casó sabiendo la verdad y eligió el amor de todas formas, y Bárbara, siempre Bárbara, sigue observando todo desde el centro de un valle que se agrieta bajo sus pies. Y ahora, como prometido, llega el momento de las teorías. Las tres hipótesis que este episodio hace imposible no plantearse. Primera teoría, Luisa no está perdiendo la razón. El llanto que escucha es real.
Lo que la narrativa presenta como una posible manifestación psicológica podría ser, en realidad, una forma de intuición amplificada por la presión. Si el bebé de Adriana fue escondido en algún lugar cercano, si las parteras están protegiéndolo activamente, entonces los llantos que Luisa escucha no son alucinaciones. Son señales que su mente, entrenada por semanas de investigación, es capaz de detectar antes de que su razón pueda procesarlas. Esto convertiría su aparente desestabilización en la clave definitiva para encontrar al niño. ¿Y a quiénes lo esconden? Segunda teoría. Evaristo es el hijo de Domingo y Braulio es el padre biológico del bebé de Adriana. Si la intuición de Enriqueta es correcta, si ese niño tiene rasgos de su familia, entonces la historia de sustitución de bebés en el valle tiene una profundidad que nadie había imaginado. Esto significaría que el secreto que Damaso protege con tanta ferocidad no es solo sobre la muerte de Domingo, sino sobre una red de mentiras que involucra a varias familias y que conecta el pasado más oscuro del valle con cada personaje del presente. Tercera teoría. Don Hernando no está usando a José Luis. Está eliminándolo. El plan para acabar con Victoria, estructurado para que un tercero ejecute el trabajo, tiene una lógica que va más allá de lo que José Luis cree. Si ese tercero es identificado y capturado, las líneas llevarán inevitablemente a José Luis. Don Hernando, con su posición intocable, sobrevivirá al escándalo. José Luis no. Lo que parece una alianza podría ser, en realidad, la construcción perfecta de un chivo expiatorio. José Luis no firmó un pacto. Firmó su propia condena. Valle Salvaje no es una telenovela que se conforma con sorprenderte. Es una historia que te obliga a pensar, a cuestionar, a seguir cada detalle como si tu propio destino dependiera de ello. Y el destino de todos en ese valle, esta vez, depende de lo que ocurra a continuación.